Hola Ricardo, ¿cómo conociste a Juan García Ponce? ¿Cuál fue tu acercamiento con él? ¿Cómo lo miran las nuevas generaciones como tú? ¿Qué más o menos planteas en el libro que escribiste sobre él? Hola, ¿qué tal, Juan Antonio? Pues mira, yo llego a Juan García Ponce en el 2003 a raíz de que se le otorga la medalla Héctor Victoria Aguilar por parte del Congreso de aquí de Mérida, Yucatán. Yo en ese entonces iniciaba como periodista cultural en un periódico local y pues me toca asistir a esa ceremonia. Yo tenía 21 años en esa época. Y pues me llamó la atención, ¿no? Que le dieran una medalla a un autor yucateco, pero del cual nunca había escuchado hablar y que además pues no tenía una fuerte presencia aquí en el estado, ¿no? Es así como me entero, pues en esa ceremonia estuvo María Luisa Herrera, su asistente, eh, y es así como me entero que existía este autor oriundo de Mérida que había hecho carrera en el centro del país y que pues era un autor no solo nacional, sino con resonancias internacionales. Y esto pues me impresionó mucho como joven periodista, como joven autor, porque me abrió los ojos a la posibilidad de que incluso estando aquí en la provincia, la literatura podía alcanzar cauces insospechados, como es el caso de pues, la trayectoria de Juan García Ponce. Entonces, bueno, a raíz de eso, realmente pues me empiezo a abocar a leer su obra, a conseguirla también, porque sus libros pues en los últimos 20 años no han sido tan fáciles de conseguir. De repente algunos se han reeditado, pero muchos otros no. Entonces ha sido una labor básicamente arqueológica, encontrar pues primeras ediciones, ¿no? O sus títulos más raros, eh, al grado de que pues con los años he ido conformando mi propia colección de primeras ediciones de su obra. Y pues recientemente, pues tantos años, digamos, leyéndolo y trabajándolo, porque pues escribí ensayos, participé en ponencias y organicé incluso unas 4 ediciones de las jornadas garciaponcianas aquí en Yucatán y en una ocasión en Ciudad de México. Pues bueno, se va conformando ahí pues un cuerpo de textos donde abordo eh, su literatura, su obra, y pues al grado de que este año se publicó este libro que tengo aquí en mis manos, Universo de Juan García Ponce, Atisbos y Miradas a su obra, el cual fue ganador del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida y fue coeditado por el sello Libros del Marqués de la editorial Textofilia este año. Y pues bueno, este libro es una colección de ensayos en torno a variados aspectos de su producción literaria, por ejemplo, del ámbito teatral de Juan como dramaturgo, también hablo de Juan como editor, como agitador cultural, en revistas como la Revista Mexicana de Literatura, SNOP, Diagonales y demás, ¿no? Eh, También abordo el simbolismo en su novela La Gaviota, que es una novela, pues, digamos, de iniciática, una novela de un romance juvenil que tiene Es como muchos, un cuento largo, ¿no? o un cuento largo o noveleta, justamente eso propugno en mi ensayo, ¿no? Ujú, Si es cuento de largo aliento o si es una noveleta, ¿no? ujú. Y bueno, en este libro pues abordo esos aspectos, también hablo de la generación de la Casa del Lago, pues para poner un poco en contexto pues todo el movimiento artístico literario de la época. También hablo de Juan como crítico, ¿no? Como crítico de arte, como crítico teatral y crítico literario, por supuesto. Y bueno, pues esas variadas aristas del corpus de su trabajo. Igual tengo que decir que en 2022 se da la oportunidad de que yo escriba el prólogo a El canto de los grillos, esta obra teatral iniciática, eh, con la cual pues realmente Juan
se da a conocer en el ámbito nacional, porque recibe el premio de la Ciudad de México, premio Teatro de la Ciudad de México, Y se desarrolla en Mérida esta obra de teatro. y se desarrolla en Mérida. Es correcto, El Canto de los Grillos, y pues en 2022 la editorial Odradec, dirigida por Alfonso Daquino, un acucioso investigador y editor, pues me invitan a escribir este prólogo, precisamente porque la obra se ambienta aquí en Yucatán, y bueno, porque pues también tienen noticia de que pues aquí hemos estado trabajando en la obra de Juan. Ujú. Juan García Ponce llegó a decir, a escribir, incluso en una ocasión, que el canto de los grillos ya no le gustaba, pero que ahí está todo, pero no está todavía expresado, está simplemente enunciado. Yo también he escrito sobre el canto de los grillos y yo creo que ahí están algunos de los temas esenciales que desarrollará después de una manera mucho más profunda. Por ejemplo, este personaje femenino abierto, que no tiene ningún tapujo en expresarse, en ejercer su libertad, en contraposición con el personaje femenino reprimido, provinciano, inhibido, ¿verdad? Entonces están estos dos polos ya desde el canto de los grillos. Evidentemente ya con la influencia de Klosowski, con la influencia de Musil, con la influencia de Bataille y de tantos otros autores, pues ya todo esto se va a dirigir hacia cauces mucho más originales, mucho más profundos. Pero básicamente El canto de los grillos es una obra que trata sobre esa vida cerrada, esa vida provinciana, esa vida un poco asfixiante, ¿no? De la provincia. No sé qué opinas al respecto. Sí, claro, yo creo que no solo en El Canto de los Grillos, sino en general en toda la obra de Juan hay una cierta provocación, ¿no? Hay una agitación que él propugna a través de sus letras y a través de contrastar precisamente dos mundos o dos aspectos de la misma moneda. En el Canto de los Grillos, por ejemplo, es el choque cultural entre las costumbres de la Ciudad de México con pues, la vida tradicional, conservadora y provinciana de Mérida, que él conoció muy bien, pues él pertenecía a una de esas familias, digamos, acomodadas de la ciudad y que pues igual eran muy cercanas a la religión católica. Sin embargo, pues Juan se fue por la tangente y lo que hace, yo creo que a la distancia, ya viviendo en Ciudad de México, haciendo su vida en otra parte, es evocar, por un lado, la nostalgia del terruño primordial, pero también eh, acicateando estas diferencias, resaltándolas para crear drama, para crear conflicto y de alguna forma homenajeando su propia, digamos, su propio origen, su propia cultura, pero también satirizando la sociedad yucateca. Y eso, Ujú. ese tipo de estrategias o recursos los podemos rastrear en varias de sus obras, algunas más escandalosas que otras, pero creo que a Juan siempre le gustó ese tipo de confrontación, ese tipo de provocación y generar discusión, generar diálogo a través pues, de las ideas y también a través del humor inteligente. Tal vez no todos, o sea, Juan García Ponce, yo siempre he dicho que no es un autor de masas, no es un autor para todo público y creo que requiere cierta, digamos, cierto bagaje cultural y por supuesto un refinado humor para comprender qué es lo que intenta hacer él a través del erotismo, a través de las relaciones personales que siempre están presentes en su obra. Al menos así lo he leído yo, que soy de la generación de los ochentas, eh, y crecí en los noventas y que lo conocí hasta los 2000, 2003 como autor. Estamos hablando de que soy un lector de Juan del siglo XXI. Y así es como me he aproximado a su obra, que a pesar de, bueno, de las ideologías al uso y de los movimientos sociales de los últimos 20 años, creo que esfuerzos como seguir investigando Juan, seguir publicando sobre Juan, hacen que no se pierda
su importancia y su relevancia en la literatura mexicana. Hay otros autores o autoras que hoy en día son más, han sido revalorados o atesorados o reeditados, y Juan ha quedado un poco a la saga de, de estos escritores y escritoras. Pero yo pienso que, bueno, la literatura es cíclica y eventualmente también se volverá a reeditar y se volverá también a revalorar su trabajo. Muy bien, Ricardo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para hablarnos un poco de Juan García Ponce. No sé si tengas algo último que agregar. Pues nada, invitar pues a los lectores a que se acerquen a la obra de García Ponce, aunque sus libros sean difíciles de conseguir y y su literatura, su escritura no sea tan fácil, tan accesible como la literatura ligera que hay hoy en día, creo que vale la pena el esfuerzo de rastrear a este autor, de acercarnos a leerlo, y sobre todo porque nos va a brindar, nos va a arrojar luz, nos va a arrojar una nueva mirada tal vez en cuanto al erotismo y en cuanto a todas las posibilidades que tiene la literatura en tanto instrumento de conversación y pues de instrumento de discusión también en torno a las relaciones interpersonales y sobre todo pues al mundo pues del amor en el sentido amplio. Excelente. Gracias, Ricardo. Hasta Muchas luego. gracias, Juan.